Me dice el Espíritu Santo, hermana, escúchame bien, me dice el Espíritu Santo que no pienses tanto en el pasado, que no te culpabilices de cosas del pasado, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, olvida toda carga que has tenido en el pasado. Dice el Espíritu Santo de Dios, yo te voy a dar nuevas fuerzas, pero necesito que depongas de ti, que olvides las cosas del pasado, dice el Espíritu Santo de Dios. Y me dice algo del Espíritu Santo que te diga para que sepas que Dios te está hablando. Me dice el Espíritu Santo de Dios que Él ya te ha perdonado cosas del pasado. Espíritu Santo de Dios, que no te culpabilices de cosas del pasado porque Dios ya te ha perdonado de ciertas cosas. Gracias, Padre, gracias, Padre Dice el mío. Espíritu Santo de Dios, no sigas así culpabilizándote de cosas, porque Él te ha perdonado todo lo que tenía que perdonarte. Dice el Espíritu Santo de Dios que si hay algo que le agrada de tu corazón, es que reconoces cuando justamente tú fallas. Pero dice el Espíritu Santo de Dios que no te sigas culpabilizando por esas cosas. Dice el Espíritu Santo de Dios, se acabó. Ahora todo espíritu de tormento que te atormenta se marcha en el nombre de Jesús. Y dice el Espíritu Santo de Dios, y para que sepas que Dios te está hablando, llevas varios días que no puedes dormir bien, me muestra el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios que es porque hay una influencia de parte del enemigo que te atormenta para que tú no duermas bien, porque te llevan tus pensamientos al pasado. Y dice el Espíritu Santo de Dios, abandona todos sus pensamientos del pasado. Dice el Espíritu Santo de Dios, aprende, dice el Espíritu Santo de Dios, hermana, aprende a confiar en mí, porque voy a hacer cosas grandes en tu vida, dice el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y mira, yo no lo sé, pero te voy a decir lo que he visto ahora. He visto en el Espíritu unas llaves. Ay, Yo no sé si le estás pidiendo al Señor por una casa o algo. una casa, sí, Pero dice el para Espíritu Santo Dios que te va a conceder esa casa que estás pidiendo. Ay, Padre mío, para coger a mi ¿Es, Tony, mi ¿Es sobrino. así o no es así, hermana? Sí, sí, es así, hijo mío, sí. Amén, gloria a Dios. Para que veas que el Señor te está hablando. El Señor me estaba mostrando en el Espíritu unas llaves. Y el Espíritu Santo me dice que pronto te va a dar esa casa que tú le estás pidiendo. Pero dice el Amén, Espíritu Santo que confíes más en Él y que dejes toda carga. Amén, en sus manos, dice el Espíritu amén, Santo de Dios. amén, sí, Y dice el Espíritu Santo de Dios, cree lo que te voy a dar esa casa que me estás pidiendo. Y dice el Espíritu Santo de Dios que no te preocupes por la economía, porque me pone el Espíritu Santo algo que te diga por la economía, porque hay a veces como que te vienen pensamientos y yo no te conozco de nada, pero hay un Dios que revela y me dice el Espíritu Santo Dios que a veces te preocupas por tu economía, por lo que comerás el día de mañana, pero dice el Espíritu Santo que estés tranquila, que Él proveerá de todo lo que tengas que comer, dice el Espíritu Santo de Dios. Dice, no te va a faltar de nada, dice el Espíritu Santo, lo que sí quiero es que te alimentes más de mí y más de mi palabra, dice el Espíritu Santo de Dios. Padre mío, sí, Padre Santo. Necesito de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Santo Padre. de Dios, Padre. Tengo sed de ti. Y me lleva el Espíritu Santo a la palabra esta que te diga, hermana. Me dice el Espíritu Santo, me lleva la palabra. Y me lleva la palabra que dice que si las aves del cielo comen, más come un hijo mío, dice la palabra del Señor. Amén, Y Santo. dice el Espíritu Santo de Dios que lo creas, que tengas fe, que Lo creas lo creo. que el Señor te va a dar, no te va a sustentar en la economía, te va a dar pronto esa casa. ¿Sabes por qué te va a dar pronto esa casa? Porque el Señor me lo ha revelado y he visto unas llaves y esas llaves pronto se te van a ser entregadas en esa nueva casa que tú le pides al Señor. Dice el Espíritu Santo, créelo, créelo, Gracias, créelo, Padre. créelo, Gracias, créelo. Padre. Gracias, Padre. Gracias. Hay algo que me viene en el Espíritu que me está poniendo el Señor que te diga. Dice el Espíritu Santo que Él ve cuando tú lloras de rodillas orando con Él. Dice el Espíritu Santo y que a veces te ha venido dudas en el pensamiento y dices, Señor, pero verás mis lágrimas, Señor, pero verás todo lo que estoy pasando. Dice el Señor que te lo diga, me dice el Espíritu Santo que te lo diga, sí,
Yo te veo y cuento cada lágrima que derramas. Y dice el Espíritu Santo que te diga, ¿sabes por qué no te has rendido? Dice el Espíritu Santo, no te he rendido porque yo te estoy dando de mis fuerzas como me has pedido.